Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a la primera clase de mi curso de manicuría desde cero. Este curso es totalmente gratis, así que te invito a que te suscribas a mi canal y actives la campanita para cuando suba la segunda clase te avise y puedas seguir este curso. En este curso te voy a enseñar todo lo que sé sobre manicuría, empezando por lo más básico de todo. Para eso vamos a empezar con los materiales que vamos a usar en esta clase, donde vamos a hacer belleza de manos desde cero y luego finalizaremos con un esmaltado tradicional. Esto vamos a usar un alicate o cortacutículas, un repujador de cutículas o bien un palito de naranjo. Si recién estás arrancando y no tenés repujador de cutículas, podés empezar con el palito de naranjo, pero a la larga te va a convenir mucho más comprar un repujador y esterilizarlo y desinfectarlo cada vez que lo vuelvas a usar, ya que los palitos de naranjo, una vez que los usamos, debemos desecharlos. También vamos a usar quita esmalte para remover el esmalte que traiga la clienta. En este caso me lo voy a hacer a mí misma y yo tengo puesta una base transparente, algodón, aceite para cutículas, las toallitas wipes de manicuría que no desprenden pelusa, un cepillito, limas. En este caso voy a usar una lima de 100-180, un bloque pulidor o lima spongy. Acá te muestro las dos. Voy a mostrarte cómo uso las dos, pero yo prefiero siempre la lima spongy. Me queda más cómoda, me acomodo mejor. Acá lo importante es que vos uses las cosas con las que te acomodes mejor. Vamos a usar guantes. Me voy a poner un guante en la mano con la que voy a trabajar para evitar el contacto innecesario con químicos. También voy a usar un bowl para poner las manitos. En este caso yo ya le puse un poquito de agua tibia y en ese bowl vamos a poner jabón antibacterial y, si queremos, es opcional, una cucharadita de bicarbonato que actúa como antiséptico y aparte blanquea la uña. Voy a retirar los materiales para empezar. Lo primero que voy a hacer es sanitizar mis manos y las herramientas con las que voy a trabajar. Siempre tienen que empezar con este paso. Lo primero de todo es desinfectarnos y desinfectar las herramientas. Para desinfectar yo uso alcohol líquido. Nunca recomiendo que utilicen alcohol en gel porque el alcohol en gel tarda mucho más en evaporarse que el alcohol líquido. Y el hecho de que tarde en evaporarse nos retrasa el procedimiento, inclusive si no dejamos que se evapore y continuamos con la aplicación, puede llegar a dañarla. También voy a desinfectar las limas que voy a utilizar. Es muy importante que saniticemos todas las herramientas por todos los sectores.
ya tenemos todo desinfectado, vamos a pasar a remover el esmalte común que traía yo. Para eso voy a agarrar una bolita de algodón y la voy a mojar con mi quita esmalte sin acetona. En este caso estoy usando este Cutex, pero bueno, vos podés usar el que tengas. Este la verdad que me gusta mucho, además de gustarme el olor que trae. Tiene una mezcla con aceites que hace que sea humectante. En cuanto al retirado del esmalte, tenemos que tener en cuenta que, por ejemplo, en este caso yo traigo esmalte transparente, entonces digamos que no se nota. Pero si trajéramos esmalte de un color fuerte, por ejemplo el rojo, seguramente cuando se han quitado esmalte les ha pasado. De colores fuertes como el rojo, el negro, el azul. Al retirarlo se manchan todo el dedo con el algodón con quita esmalte y después terminan tardando el doble porque se tienen que limpiar el dedo y aparte gastan mucho material porque gastan de vuelta quita esmalte, tienen que usar un algodón limpio para no seguirse manchando, etc. Entonces la forma correcta de retirar el esmalte es evitar el zigzag, evitar el para arriba para abajo y la bolita de algodón con quita esmalte la apoyamos sobre la uña y tiramos solamente hacia abajo, nunca para arriba. Tiramos hacia abajo, levantamos, la volvemos a poner, tiramos hacia abajo y así sucesivamente hasta que se retire todo el esmalte. Una vez que terminamos de retirar el esmalte vamos a pasar a la limada. En la limada lo que vamos a hacer es darle forma a la uña. Y acá es muy importante que no hagamos zigzag con la lima, porque eso va a provocar que se quiebre la uña. La limada tiene que ser siempre en el mismo sentido. En un solo sentido. No es que sí o sí tiene que ser de izquierda a derecha o de derecha a izquierda. Lo importante es que no hagamos el movimiento de zigzag. En este caso yo me las quiero hacer redondeaditas. Con la uña del dedo pulgar y la del meñique se me va a complicar un poco porque yo las tengo muy cortitas, pero vamos a hacer lo posible. Ahora les voy a acelerar un poquito el video para que no se haga tan largo, pero si se fijan en todas las uñas estoy haciendo lo mismo. Estoy limando de un lado hacia otro, levanto y vuelvo a empezar. ¿Por qué? Para evitar que se quiebre la uña. Una vez que termino de limar y las uñas tienen la forma correcta, voy a agarrar el cepillito y voy a quitar el polvo excedente. Preparo el bowl con agua tibia. Pongo unas gotas del jabón antibacterial. Puedo agregar una cucharada de bicarbonato, en este caso yo no lo hice porque no lo consideraba necesario, pero si tu cliente tiene las uñas amarillentas y queremos blanquearlas o bien para usarlo como antiséptico, aunque ya las desinfectamos, podemos agregarle un poquito. Y con el cepillito, mientras tengo las manos sumergidas, voy a empezar a limpiar, a provocar un poco de espumita
para limpiar bien las uñas, todo el área de cutícula y por debajo de la uña. Este proceso de sumergir las manos lo hacemos entre 3 y 5 minutos, no más, no es necesario. Y es muy importante que cuando vayamos a sumergir las manos ya hayamos limado, porque ahora que saqué las manos del bowl, si yo me pongo a limar, puedo dañar la uña. Entonces, una vez que la sacamos del bowl, vamos a proceder a repujar cutículas. Repujar significa empujar, pero empujar no significa que tenga que doler. Este proceso no debe doler y lo podemos realizar con la parte cucharita del repujador de cutículas o con la parte del palito de naranjo, que no con la punta, sino con la otra parte. No sé cómo explicarles, pero ahí se las muestro. Y lo que voy a hacer es empujar del medio hacia un costado, del medio hacia un costado. Y trato de tirar un poco la cutícula para atrás. Como les decía, esto no tiene que doler y esto simplemente lo hacemos para limpiar el área de cutícula. Una vez que repujamos con la parte del otro lado del repujador, que se llama bisturí, con esa parte vamos a empezar a rascar despacio, también despacito, tampoco esto tiene que doler, para sacar los pedacitos de piel muerta. Esta piel muerta es esa piel blanquita que se ve. Si no la retiramos, la uña queda sucia y ese pedacito de piel muerta es lo que en todos los procesos causa desprendimiento. Es muy importante limpiar muy bien la cutícula. En mi caso, como yo siempre ando cuidándome las cutículas, poniéndome aceites, etc., no tengo mucho para limpiar. Pero he tenido clientas donde tuve que limpiarles la mitad del dedo de la cutícula, o bien nos tocan clientas con onicofagia o que se muerden la pielcita, y en ese caso tenemos un montón de pellejitos que tenemos que cortar. No estoy a favor de cortar cutícula siempre. Cortar cutícula es solamente cuando es necesario. Y si vamos a cortar porque es necesario, también hay que cortar lo necesario. Es decir, no hay que cortar toda la piel de alrededor del dedo. Simplemente lo que sea necesario. En mi caso yo no voy a cortar porque no considero que tenga pellejitos ni piel salida, simplemente repujando un poco y quitando los pedacitos de piel muerta es total y completamente suficiente. Y también soy partidaria de que cuanto más cortas, más crece luego. Acá tengo un pedacito que está un poco más duro, entonces ahí aplico un poquito de fuerza para que salga, pero siempre midiendo no lastimar. Acá en el dedo meñique lo voy a hacer con el palito de naranjo para que vean que también se puede hacer este proceso. Una vez que terminamos de limpiar cutícula, vamos a pasar a pulir la superficie de la uña. Para esto podemos usar un bloque pulidor o una lima spongy. Voy a empezar a mostrarles con el bloque pulidor. Pero voy a finalizar con la lima spongy
porque a mi parecer es mucho más cómoda de usar. Una vez que la superficie de la uña está opaca, está opaca y lisita, está lista para comenzar el esmaltado. Antes vamos a retirar el polvillo excedente y vamos a limpiar con una gasita y alcohol. Elijo los esmaltes que sean de mi preferencia. En este caso voy a usar este rojo y dorado. Voy a esmaltar todas las uñas de rojo y la del dedo anular con dorado. Voy a tener a la mano un pincelito recto, chiquito, que me va a servir para corregir imperfecciones a la hora de esmaltar. También puedes usar un palito de naranjo. Una vez que mi uña está lista para esmaltar, voy a empezar con una base. En este caso voy a usar esta base que es endurecedora. La estoy probando, así que no sabría decirles con exactitud todavía si realmente funciona o no. En unas semanas, cuando ya pueda decirles cuál fue el resultado, les diré si cumple la función de endurecedora o pasa como una base más. Ahí con el palito de naranjo les muestro cómo pueden hacer para corregir si pusieron demasiado esmalte y se chorreó. O también con el pincel recto. El pincel, recuerden mojarlo en quita esmalte y una servilletita para secarlo, ya que estos esmaltes que son regulares secan al aire y súper rápido. Entonces, si no, nos va a quedar el pincel endurecido por el esmalte y luego va a ser más complicado limpiarlo. Voy a continuar poniendo base en el resto de las uñas. Si estuvieran haciendo una aplicación a una clienta, terminan de esmaltar una mano y continúan con la otra. En lo que terminaron de esmaltar la segunda mano de la clienta es lo que aproximadamente tardaría en secar la primera. Entonces ya podemos continuar a la siguiente mano. El esmaltado tradicional con belleza de manos es un proceso que debería tardar aproximadamente entre 45 y 50 minutos. Después hay otras formas de hacer
un servicio más express para clientas que no disponen de mucho tiempo y que obviamente se cobra un poco más económico, pero eso lo dejamos para la siguiente clase. Una forma que me ayuda mucho a mí a esmaltar correctamente y para llegar a cutícula sin manchar es, apenas apoyo la brocha del pincel, lo hago cerca de cutícula pero dejando una distancia considerable. Y una vez ahí empiezo a acercarme lentamente con la brocha del pincel para llegar hasta cutícula. Lo hago despacio para evitar tocar piel. Igualmente, cuanto más ustedes practiquen y más aplicaciones hagan, van a ver que inconscientemente van a terminar tardando menos tiempo. Acá estoy esmaltando la uña del dedo anular con rojo porque me equivoqué. Después, cuando termino de esmaltar toda la mano, me acuerdo que esa la quería de color dorado, así que van a ver que luego la remuevo con quita esmalte para esmaltarla del color que había elegido inicialmente. Acá con el dedo meñique tengo muchísimo cuidado porque mi uña es minúscula. Y para finalizar vamos con el pulgar. Esta yo siempre considero que es la uña más fácil de esmaltar porque siempre es la más grandota y nos da más espacio para mover el pincel. Voy a aplicar una segunda mano de el esmalte rojo. Acá ven lo que les decía antes, me retiré el esmalte del dedo anular y mientras se van secando los otros deditos voy a esmaltar con dorado. Si te está gustando el video, dale me gusta y no te olvides de suscribirte al canal. Vamos a ver todos los temas de manicuría. Hoy empezamos con esmaltado tradicional y belleza de manos, pero vamos a ver esmaltado semipermanente, uñas esculturales con acrílico, con polygel, con gel, con tips, con moldes, dual system y cualquier otro tema o técnica que quieras ver, déjamelo en comentarios. También vamos a ver tipos de decoración, distintos tipos de decoración. Una vez que finalizo de esmaltar, vamos a aplicar un top coat para sellar el esmaltado.
Los top coat ayudan a que seque más rápido y aportan brillo a la aplicación. En este caso yo estoy usando este que me encanta, que es de Cubage, que seca súper rápido y el brillo que deja es hermoso. Acá ya es opcional si ustedes quieren dar una sola capa o dos, es a gusto de ustedes. Con una yo creo que es suficiente, por lo menos con este top coat. Si llegaste hasta acá te quiero agradecer por haber visto la primera clase de mi curso. Como les dije al principio, este curso es totalmente gratuito, pero de igual manera, si quieres hacer una donación, abajo en la cajita de descripción dejo los links de mi cuenta de Mercado Pago o de PayPal para que puedas hacerlo. Y obviamente voy a estar sumamente agradecida. Acá ya tenemos las uñas completamente esmaltadas y para finalizar el proceso y que la clienta se vaya súper feliz, vamos a aplicar aceite para cutículas. El aceite para cutículas se coloca justamente en la cutícula y alrededor de la uña, también en el dedo, por debajo, y se aplica dando un suave masaje alrededor de la uña. Te recomiendo que uses aceite para cutículas mínimo 3 veces por semana, si no todos los días, para que tus cutículas crezcan súper sanas y no se te formen pellejitos ni se entrecorten. Muchas gracias por haber participado de esta clase. Cualquier duda o consulta que tengas me puedes escribir por Instagram, por Facebook o dejarme un comentario acá abajo y con gusto te voy a responder. Espero que te suscribas a mi canal y que no te pierdas las siguientes clases. ¡Chao!